Bienvenidos a una emisión más de Diversidad CDMX. Que el día de hoy tenemos un tema fantástico. Ya estamos a nada ya de la 40ª Marcha del Orgullo LGBTTIQ+. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y justamente este 23 de junio se llevará a cabo, como cada año desde la década de los 70, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Estamos de manteles largos. Así es, señores y señores. Yo soy Sheila Ferreira y como siempre es un orgullo estar en sus hogares. Por favor, compártanos cómo es que van a vivir esta marcha tan importante desde sus casas y amigos. Y sin más, ¡comenzamos! ¡Libertad! ¡Libertad! Bueno, gracias al Centro Cultural del México Contemporáneo que nos abre las puertas para estar esta emisión aquí. Óyeme, ¿qué te parece este cuadro de aquí atrás? No, deja tú el cuadro, solamente el cuadro, patio el central. espacio. Pero ustedes Es que un lo lugar ven, hermoso, enorme. Cuarteto Rembrandt de Jasmuar, nada más y nada menos, en este espacio que es lo máximo. Estamos... Tiene que venir a Necesitan visitarnos. venir y pararse en medio de la explanada. Y recorrer sus 3 pisos, porque es una cosa Está de brutal. lujo. Pero niños, llegamos, ya estamos a nada de la 40ª Marcha del Orgullo LGBTTIQ+. ¿Qué es lo que más les gusta de la marcha? Piel chinita. ¿Y por qué se debe celebrar con año con año? Yo creo que... No, A ver. vas, mi amor, vas. Porque yo creo que es necesario que aunque ya tengamos muchos puntos ganados, hay que seguirles dando mantenimiento. Mira, es una mezcla de todo. Yo creo que 40 años de la primera marcha, de las primeras personas que salieron y se rompieron todo Que de verdad dieron su vida. por nuestros derechos. Entonces, el punto es que afortunadamente sí, 40 años de vivir en libertad nos ponen un punto en el que hay mucha gente, desgraciadamente ya se le olvidó toda esta lucha. Y entonces dicen, ¿para qué gritan? ¿Para qué salir? Si ya se pueden casar. A mí me lo han dicho. A mí me han dicho, si ya estás casado, ¿qué reclamas? Pues si no soy yo. Hay muchas personas, como bien lo dijiste, que viven no solo en otro estado, en esta misma ciudad, Claro. que no tienen los mismos derechos. Y qué bueno que te puedas casar, pero eso no quita que me discriminen todavía en cualquier establecimiento al que voy, ¿A en cualquier ti? lugar en el que me ¿A paro. ti qué es lo que más te gusta de la marcha? A mí Lo que me, más. me enloquece ver tantos colores, darme cuenta que de verdad es una celebración y una protesta, porque hay muchas personas que vamos a celebrar todo lo que hemos logrado como colectivo, las personas LGBT y también los aliados, que no forzosamente tienen que ser LGBT, y también porque tiene que haber una protesta en la cual sigamos demandando todas las cosas que nos hacen falta, ¿no? Para poder ser reconocidos como ciudadanos de primera y no de segunda. ti, A mí me Gianni? encanta converger con generaciones, con ideologías, con referencias, con gente con ropa, sin ropa, con mucha ropa. ¿Sabes qué? Es que mira, Sí. si uno se pone a pensar que, por ejemplo, nosotros tres, ¿no? Que tú vives la vida así, yo vivo así, pues qué belleza, ¿no? Pero hay gente que de veras, ese es el único día en el cual se permite ser él. Oye, y es que yo lo tengo que decir, es que a mí lo que me chifla de la marcha es que gracias a las vestidas se pueden casar las barbonas. Ay, pero siempre lo dices. Siempre se les Bueno, agradece llevas a años las diciendo eso. pioneras en estas marchas que salieron a luchar por los derechos de toda la diversidad. Exactamente. Gracias. ¿Qué les parece si vamos al box CDMX para ver qué es lo que piensa la gente de esta maravillosa capital? ¿Por qué crees que es importante el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica? Para ser más libres de lo que pensamos. Pues es importante porque es como justamente esta parte de libertad de expresión que tenemos. Creo que es importante para exigir los derechos, pero sabiéndolo hacer. ¿Cuáles piensas que son los límites del derecho a la protesta? Pues yo creo que tampoco llegar con tanta violencia y todo eso. Pues yo creo que a lo mejor mientras no se afecte a terceros, o sea, que no se llegue como tanto a una violencia como física. Basarnos en el respeto sin afectar a las personas, a terceros.
¿Por qué crees que sea importante para la comunidad LGBTTI llevar a cabo año con año la Marcha del Orgullo? Pues más que nada para que los respeten. Pues es importante justamente para recordar que es como de, pues oye, yo también tengo mis derechos, entonces como que debe de haber como respeto. Últimamente yo ya no estoy a favor, puesto que las personas ya lo ocupan más como una fiesta, un carnaval, ya no se respetan, se exhiben. Y bueno, ya estamos a nada de que se cumplan 40 años de la primera marcha LGBTTIQ+, que se dio en la capital de este país. La edición de este año, que saldrá desde el Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo capitalino, tiene como lema 40 años viviendo en libertad, no renunciaremos. La 40ª marcha, pues ahora sí que va a esperar a más de 500,000 de gente. Yo creo que mucha más gente este año. Totalmente. Y bueno, para conocer más acerca de una de las organizaciones que participará en la marcha a favor del derecho a formar una familia, está con nosotros Yania Córdoba. Yania es una mujer feminista, lesbiana y madre. ¡Bienvenida! Bienvenida. Bien, comadre. Usted muy bien, comadre. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. No, gracias a ti por estar aquí. Yania, además de ser médica forense, criminalista de profesión, se dedica también al cuidado de sus 2 pequeños mellizos que tienen ya 7 años. Y Yania ha trabajado también por la inclusión a través de la organización Familias Diversas ACE, donde alrededor de 700 familias hacen comunidad desde el 2013. Dios, mi vida. Oye, pues bravo. Bienvenida. Muchas gracias. O sea, pero a ver, yo tengo ahí como... O sea, hay 700 familias, digamos que en teoría, diversas Sí. en la ciudad o en el país. No. ¿o cómo es? Nosotros somos una organización que en nuestra organización hay 700 familias, pero pues, a nivel nacional Más. hay muchas más. ¿Y esas 700 familias todas son homoparentales y lesbomaternales? Es diversas, o sea, hay familias de trans, Ok. hay familias pansexuales, hay familias de lesbianas, familias de gays, o Bisexuales. sea, Ok. bisexuales. ¡Qué padre! Inclusive están algunas madres solteras que no tienen... Bueno, que en este país O tan padres solteros. que en este país tan prejuicioso, esas familias Es también que están mal vistas, ¿no? Exactamente, la diversidad de las familias es amplia, Es todas. muy amplia, Todas claro. somos diversas, Y todas. todas somos familia. Y todas somos familias. Bueno, en la 40ª marcha ustedes van a participar. ¿Es la primera Así es. vez? ¿Cómo está este rollo? No, nosotros hemos participado desde que somos un grupo organizado, hemos participado en la marcha. Desde el 13. Desde el 2013, así es. Ah, desde el 2013 Oye, y hasta ahora. Muy y bien. el grupo entero van con sus hijos y... Sí, bueno, va la gente que las 700 familias están dispersas en toda la ciudad, en todo el país, y vienen inclusive algunos de diferentes estados, y la mayoría que albergamos aquí en la ciudad nos reunimos. A ver, Yania, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo fue tu experiencia la primera vez que fuiste a una marcha LGBTTIQ+? Y ahora, a la distancia, ¿cómo ves todo este rollo? Bueno, la primera vez que fui yo a una marcha fue sin hijos, ¿no? Iba con amigas, de inicio no iba con pareja, iba con amigas, entonces la verdad es que fue sorprendente por la cantidad de gente, por la diversidad de gente, por ver la inclusión que la misma marcha manifiesta, ¿no? Al ver tanto gente del colectivo de la población LGBTTI más y gente que está apoyando a nuestras familias, a nuestros grupos, a sus hijos, a sus hijas, Y ahora- aliados, claro. a sus aliados. Y ahora, ¿sí? ¿cómo después de pasar tanto tiempo y que ha cambiado todo, cómo es? ¿Qué diferencias entonces? Exacto. Pues sí, yo creo que sí hay diferencias. Ahora lo veo con una situación, con otra visión, obviamente desde mi postura de madre, ¿no? La veo bastante diferente en el sentido de que yo lo que quiero al mostrarle a mis hijos, ¿no? Ese día es que es un día de libertad, es en donde todo el mundo tiene la posibilidad de manifestarse como quiera manifestarse, ¿no? Desde donde venga y como venga, vestido o no vestido, es, creo, una posibilidad de libertad. Oye, qué bueno que dices eso, ¿no? Qué bueno porque Es que es un siempre ha habido un temazo, tema. un Siempre ha habido temazo. un tema como el que debe de haber como... O sea, Dos hay gente... marchas hubo el año pasado, por ejemplo, ¿no? Sacándola que Triste, relucir. ¿no? Triste. Sí, Donde o sea, se lucha por una libertad, pero al mismo tiempo se privatiza la libertad de las Sí, personas. como que porque hay- son los derechos que yo considero y como yo los considero son los que deben ser no, y sobre respetados. todo hay un grupo de personas que tiene una idea muy específica de cómo deberías de vestirte para exigir derechos. Y que, sobre todo, la desnudez te resta valor
para presentarte y pedir derechos. La forma en la que te vistes que está tal vez muy estridente, ¿no? Porque o sea, yo entiendo que el mensaje de ellos es para que tú recibas estos derechos que tanto Claro. estamos peleando. Tienes que tendrías ser de esta forma. decente. O sea que si uno, y son derechos humanos, si uno entonces no está vestido de esta forma, uno deja de ser humano. Pero mi pregunta con nuestra invitada era específicamente, tú como madre, muchas veces el pretexto de mucha gente es que Y los los niños y ven estas cosas y cómo es posible y demás. Tú que vas con tus hijos a la marcha, siendo una familia diversa, ¿cuál es el diálogo? No sé si un día antes platicas con ellos o decir, mira, vas a ver esto. ¿Cómo es? Cuéntanos un poco. No sé. O sea, la verdad de las cosas es que saben ellos que vamos ahora, pues a sus 7 años, saben que vamos a una marcha, ¿no? Y que evidentemente van a ver de todo, ¿no? La verdad es que no se les avisa antes, ni se les dice vas a ver encuerados, no vas a ver encuerados, vas a ver, ¿no? Que suceda. Sin prejuicios, sin prejuicios, efectivamente. Ok. También tienen la conciencia, efectivamente, que el cuerpo es algo de lo más natural del mundo. ¿Cuál es tu labor específica dentro de familias diversas? Bueno, yo estoy como coordinadora de general del grupo, ¿no? Somos, pues sí, realmente un grupo transversal en donde todos los que trabajamos con las familias, ¿no? Son parte de las mismas familias. O sea, si alguien está dispuesto a dar un tema en relación a algo, tenemos gente como muy proactiva, ¿no? En donde, pues yo tengo esta idea, yo tengo esta otra, y entonces en general casi todos aportamos. Y entre todos se apoyan también, por ejemplo, para niños, ¿no? Que un niño trans, por ejemplo, que no sabe cómo, Nosotros lo ¿no? que hacemos es derivar, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de que estamos como conectados con otras organizaciones. En el caso, por ejemplo, de las personas trans, a lo mejor llega una mamá hetero diciéndome, es que, ¿sabes qué? Tengo esta inquietud, quisiera ver quién me puede ayudar, ¿no? Entonces conectamos con estas organizaciones y las mandamos directamente con ellos para que tengan un apoyo como más profesional. Eso está y en padre, ese sentido canalizar, también, ¿no? exacto, Claro. derivamos, ¿sabes qué? Me quiero casar, vengo de Nayarit y no sé qué hacer o cómo hacerle. Entonces le brindamos la situación apoyo. de información, ¿no? Para que ellos mismos tengan la posibilidad de ver que es una situación, por lo menos aquí en la ciudad, un poco más sencilla. Claro, como engrane, funcionan ustedes como engrane, ¿no? Sí, Para sí, ayudar. derivamos a las personas para que tengan la posibilidad de acceder a los derechos que en sus estados no tienen. Sheila ya lo puso aquí en la mesa y ahora yo lo retomo. ¿Es, desde tu perspectiva, la marcha un carnaval o una protesta? Yo creo que las dos cosas. Las o sea, dos. las personas que vienen a la marcha, que vienen disfrazadas o que vienen encueradas o que ven, creo yo que es como la posibilidad de manifestarse cuando tienen 364 días que no lo pueden hacer, ¿no? No todos tenemos la misma visibilidad que quisiéramos, algunos no lo quieren, pero los que quisieran no lo tienen. Entonces, esa es la parte carnavalesca de la marcha y yo creo que es tan válida como la de la protesta. Evidentemente, todos los que vamos con un objetivo claro del respeto de nuestros derechos, pues efectivamente yo creo que la suma de los dos hace que sea todavía magnífica el hecho. Claro, porque habrá 364 días al año en los que muchas personas no puedan y esta sea su única válvula de escape. Habrá quienes puedan hacerlo todos los días del año y hoy lo vuelven a hacer el día de la marcha justo para empoderarnos y servir de ejemplo para los que no. Y se disfrazan y piensan que nadie los ve, aunque todo el mundo lo sepa, pero Y el la idea que disfraz, estén ahí está padrísimo, que puedan hacerlo. caracterizarse o vestirse de lo que gustan, porque vestirte de abogado es disfrazarte también. O sea, El drag, todos los días nos ya lo dragueamos, dice ¿no? RuPaul, naces desnudo y Y te todo lo demás es dragueas. drag. El lema de este año es bien importante, ¿no? Es muy interesante. 40 años viviendo en libertad. Sí. ¿Tú cómo te sientes con ese lema? Sí, creo yo que ha habido una lucha muy importante, evidentemente, para que cada año podamos salir y manifestarnos, podamos mostrarnos, podamos hacer de esto una fiesta también. Creo que sí es muy valioso la lucha que se ha hecho, ¿no? Constante. Yo soy como la parte final de toda esta lucha, de mucha gente que viene atrás, que ha sufrido tanto pues, muertes, daños en familias, o sea, todo nuestros compañeros que han hecho y compañeras que han hecho la lucha previa, creo que hacen que hoy, digamos, tenemos 40 años de libertad, ¿no? Sin embargo, creo yo que falta demasiado. Todavía el hecho de que sean 40 años y veamos ciertos retrocesos o que veamos que todavía no tenemos garantizados todos nuestros derechos, creo que va para los 40. Espero que no tanto, pero sí da para más. Yania, hay mucha gente que le gustaría participar. Ya lo dijiste tú, hay gente que se disfraza para que no se vea, pero se ve más, en fin. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tú qué recomendación darías? Tú que tienes experiencia ya en las marchas.
Yo creo que si están decididos a venir a la marcha, primero es disfrutarla, ¿no? Saberse que el hecho de venir y caminar un tramo en una ciudad hermosa, porque así es la Ciudad de México, y mostrar realmente lo que somos y que te da la oportunidad de, pues sí, inmiscuirte en un mundo de gente en donde estás como a la par, entre iguales. Al final de cuentas todos somos diversos, pero todos somos personas. Sí. Es disfrutar, o sea, que tengan la posibilidad de venir a disfrutar y a abrirse y mostrar su sexualidad, su orientación, su identidad, lo que quieran venir a mostrar. Pues ahí está. Oye, redes sociales para la gente que se quiera acercar, participar, estar ahí con ustedes. Tenemos la página de Facebook, que es Familias Diversas AC. Tenemos un grupo cerrado por cuestiones de seguridad con nuestros hijos. Muy bien. Que se llama Familias Diversas. Y en Twitter estamos como @familiasdiversa. Sí, Familias Diversa. Diversa. Okay. Muy bien, muchísimas muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias.